Humanos de la Ciudad de México da la más cordial bienvenida a la presentación de resultados de la consulta Infancias Encerradas, reporte a nivel nacional y en la Ciudad de México. Damos una cordial bienvenida a quienes nos hacen el favor de acompañarnos de manera presencial y quienes nos siguen en la transmisión en vivo. Para la presentación de los resultados de esta mañana, agradecemos la participación de Luis Ernesto Pedernera Reina, quien es presidente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Agradecemos igualmente al doctor José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México. Saludamos la presencia de la doctora Mónica González Contró, abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Igualmente agradecemos la participación de la licenciada Estela Damián Peralta, secretaria ejecutiva del CIPINA en la Ciudad de México. Agradecemos de la misma forma la participación de la maestra Marta Martínez Muñoz, cofundadora de Enclave, Evaluación y Enfoque de Derechos Humanos. Y encabezando este acto saludamos la presencia de nuestra presidenta Nayeli Ramírez Hernández. Como primer punto del orden del día del programa de esta mañana, escucharemos la presentación de resultados de la consulta Infancias Encerradas a cargo de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nayeli Ramírez Hernández. Muy buenos días a todos y todes. Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión remota de la presentación de la consulta a niñas, niños y adolescentes en México. Estamos presentando el día de hoy el reporte nacional y el reporte de la Ciudad de México. Vamos a tener mayor material al respecto. Voy a tratar de ser sintética en la presentación. Es un informe que cuando ustedes ya lo tengan en su poder, que será en breve, estará ya a su disposición, terminando esta presentación en la página de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que lo puedan descargar ambos. Cuando los revisen se van a dar cuenta que la cantidad de información que hay ahí pues es difícil de sintetizar y hacer relevante. Haré lo mejor. La que sigue, por favor. Primero se parte de que tal parece que la pandemia no afecta a niños, niñas y adolescentes. Básicamente, si vemos los datos del día de ayer, de los 275.003 casos confirmados de COVID en México a nivel nacional, el 2.4% nada más es de niños, niñas y adolescentes, es decir, 6.656. De los 32.796 lamentables decesos, 112, o sea, el 0.34%, son de niñas, niños y adolescentes. En el caso de la Ciudad de México, hay 1.632 casos de niñas, niños y adolescentes al día de ayer, lo que corresponde al 24% total nacional de niños contagiados, confirmados. Más o menos parecida en proporción al número en adultos global. Sin embargo, de los 112 muertos, solamente 11 son de la Ciudad de México, correspondiendo al 9.8% del total. Es decir, hay una menor letalidad en términos de lo que está pasando y el impacto en niñas, niños y adolescentes. Hay dos cosas a destacar en términos del comportamiento de la pandemia en las niñas, niños y adolescentes de la ciudad. Lo primero es que la proporción de hombres que lamentablemente han muerto es del 82% contra una media nacional del 55%. Lo otro es que mientras a nivel nacional el 60% de las muertes lamentablemente han sido en menores de 5 años, en la ciudad el porcentaje es del 27%, es decir, lamentablemente han muerto más adolescentes y niños en edad escolar que los niños y niñas en primera infancia, como es la lógica del comportamiento nacional. Tenemos de las 16 demarcaciones, han sucedido muertes en
7 un poquito más de la 9 un poquito más de la mitad, son una más, ¿no? En todas, con excepción de Coyoacán y Gustavo Maderos, de las donde ha habido impacto, solamente ha habido impacto en una muerte, y en esas ha habido en 2. Este panorama, naturalmente, aunque lamentable, lo que hace es conformar una visión todavía dominante de que la pandemia no tiene un efecto en niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, el planteamiento inicial para Infancias Encerradas, para esta consulta, fue exactamente el poder, a través de la consulta con ellos, de las voces de niñas, niños y adolescentes, visibilizar los efectos tanto de la pandemia, no tan directamente influenciados por contagios o casos sospechosos, como de las medidas establecidas para su contención. Es básicamente escuchar su voz y básicamente hacerlo, la que sigue, para orientar esfuerzos institucionales. La que sigue. El objetivo, como les dije, era conocer sus opiniones, sus sentimientos, sus pensamientos y sus anhelos en el contexto de esta pandemia, y a la vez, a partir de eso, orientar intervenciones institucionales a corto y mediano plazo. De hecho, el informe trae algunos apuntalamientos de recomendaciones que tienen que ver solamente con el corto y el plazo inmediato. ¿Por qué? Porque pensamos que exactamente ante una situación como la que estamos viviendo, pues afloran muchos pendientes, muchas agendas que hay que trabajar, pero que había que trabajar desde antes de la pandemia, y los resultados de aquí y lo que nos están diciendo lo queremos enfocar, y esa es nuestra lógica, ¿no?, a lo que se tendría que estar haciendo de manera inmediata y a corto plazo, en un escenario de aquí a que termine el 2020 a más tardar, ¿no? Entonces, sobre esa lógica tejer. La otra, y seguramente quienes van a comentar harán profundización de esto, tiene que ver con, desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que acompaña la promoción y la garantía y la defensa de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, hacer instrumentalmente y efectivo su derecho a la participación. Básicamente es una consulta que plantea esto como un eje también fundamental, y lo hace con un enfoque de derechos y una perspectiva interseccional. La que sigue, por favor. La consulta se llevó a cabo del 26 de mayo al 15 de junio y tuvo varias cuestiones que hay que destacar. Lo primero es que hubo un cuestionario que estuvo inicialmente convocado para niños a partir de los 7 años. Sin embargo, tuvimos respuestas de niños desde los 6 y por lo tanto pues el informe abarca niños desde los 6 años hasta los 17, que es el marco que tenemos para hablar de niñas, niños y adolescentes desde la lógica del planteamiento, desde el enfoque de derechos. También tuvimos participación de jóvenes entre 18 y 20 años, alrededor de 1040. Estos fueron quitados del análisis de lo que estamos presentando, lo que no quiere decir que no los vayamos a analizar posteriormente, los vamos a analizar posteriormente en un informe especial que tenga que ver con jóvenes, donde vamos a incluir desde los mayores a 14 años, incluyendo a estos jóvenes entre 18 y 20 que contestaron la encuesta. También se abrió la convocatoria a dibujos para niños de 3 a 5 años, 3 a 6 años en ese momento, pero tuvimos ahí también participación de niños más pequeños, no muchos, pero sí, hay niños de 1 o 2 años. Básicamente el análisis de sus expresiones pues naturalmente es complejo, pues no hacen trazos, ¿no? Sin embargo, quisimos incorporarlos y contabilizarlos dentro de los participantes, porque ese es el mensaje también que tenemos que mandar, y es en términos de que desde cualquier edad, a través de diferentes mecanismos,
los niños y las niñas se expresan y el mundo adulto tiene que abrirse a esas expresiones, ¿no? Y entonces están ahí, naturalmente, pues estas aportaciones son difíciles, como las otras también, de analizar, pero mucho más estas. En el caso del reporte nacional, los dibujos van de niños de 1 a 7 años, porque recibimos algunos dibujos a nivel nacional de niños y niñas de 7 años, y a nivel de la Ciudad de México recibimos hasta los 6 años, y entonces el reporte queda de 1 hasta los 6 años. En la convocatoria se hizo también, y dado que tenía una visión muy importante de inclusividad, se lanzó que si querían y se necesitaba traducción, interpretación de lenguas nacionales, se haría a petición, pero de todos modos hicimos una traducción al Mazahua con apoyo de la Secretaría de Pueblos Indígenas de la Ciudad de México, ¿sí? Y se hizo desde un inicio la convocatoria interpretada en lengua de señas mexicanas, como aquí también, aquí estamos llegando ustedes con este apoyo. El cuestionario tuvo un software de accesibilidad para la lectura para personas, niños y niñas y adolescentes con discapacidad visual, y también dentro de las preguntas la opción de que los niñas y las niñas pudieran optar por la autodefinición no binaria de género, es decir, que no se asumieran como niño, como mujer o como hombre, y que lo pusieran tal cual. De entrada, para niños y niñas con discapacidad, a nivel nacional tuvimos una participación global de la consulta del 4% de niños y niñas con discapacidad. En la Ciudad de México fue del 3%, lo cual es una bastante buena cobertura en términos de poder tener esta visión interseccional e inclusiva. Se consideró para la referencia a este estudio un estudio hecho en el mes de abril por Enclave de Evaluación y Enfoque de Derechos Humanos de España. Hoy nos acompaña amablemente Marta Martínez, que es cofundadora de esta organización, de esta consultora que trabaja con temas de evaluación y derechos humanos muy enfocadas a derechos de la infancia, y que también, y a través de ahorita, pues damos nuestras gracias como Comisión de Derechos Humanos por habernos permitido usar la metodología. El cuestionario, sobre todo, es básicamente un espejo del estudio utilizado en el estudio de infancia confinada en España. Tenemos algunas modificaciones, sobre todo en la interpretación, dada la fuerza de la robustez de la consulta en términos de las preguntas abiertas, y también en el diseño que la propia comisión hizo de la valoración y el análisis de los dibujos enviados por los niños. Lo que nos permite tener una visión también cualitativa muy importante. Y este análisis con perspectiva psicosocial de los dibujos también nos da un escenario especial en algo que se consulta poco. En general se consulta poco a los niños y a las niñas, y mucho más se consulta poco más, y sí se consulta mucho menos a los niños y niñas en primera infancia. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos a nivel nacional, ya con las depuraciones, con algunos criterios que usamos para limpiar la base, 44.905 cuestionarios de niños entre los 6 y los 17 años de edad, y 648 dibujos. Y de estos corresponden a la Ciudad de México 19.625 y 116 dibujos. Como ustedes se darán cuenta, esta convocatoria no hubiera sido posible, la verdad rebasó mucho las expectativas que tenía la comisión alrededor de ella, y no hubiera sido posible sin la alianza, la solidaridad y el acompañamiento de más de 2 centenares de personas, organizaciones, instituciones locales y nacionales que nos ayudaron y que se unieran a la convocatoria de esta comisión para pues lograr, como ustedes verán, una consulta sumamente robusta. ¿Qué nos va a implicar? Y
déjenme, ahorita ya vamos a pasar a los resultados, parte de los resultados. Lo primero es que estos resultados son la primera visión, son el primer acercamiento, que la riqueza de la información que tenemos es de tal dimensiones que requeriríamos naturalmente de mayor tiempo, pero sabemos que esta consulta tiene sobre todo una lógica instrumental. No podemos esperarnos a hacer análisis más profundos y que pase la emergencia, que pase lo que tenemos que hacer ahorita. Y entonces lo que vamos a hacer y lo que estamos aquí convocando es alianzas, mayores alianzas, con instituciones, con académicos, con organizaciones interesadas que puedan trabajar con nosotros toda la información que se tiene, todas las miradas que se pueden derivar de esta información. Vía de mientras, estos son nuestros 2 primeros reportes. Nosotros en el transcurso de un mes, antes de que termine la primera quincena de agosto, estaremos emitiendo 11 reportes estatales más que corresponden a entidades federativas donde la consulta nos da para hacer análisis estatales, es decir, más de 100, más de 150 niños y niñas y adolescentes participando, nos da en estados donde además también tenemos consultas muy sólidas, como puede ser Guanajuato, donde son casi 7,000, o el Estado de México, donde son casi 3,000, o en Durango o en Chihuahua, donde tenemos más de 300, casi 400 encuestas que nos permiten hacer reportes estatales. Vamos a hacer un reporte de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, porque como les dije, pues a nivel nacional tenemos 4% de representatividad, que nos permite exactamente tener esta mirada con niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Vamos a hacer uno de niñas y adolescentes solamente, para ver qué desde la visión de género nos están diciendo. Vamos a hacer, como ya les mencioné anteriormente, uno de adolescentes y jóvenes, ¿no? Y eso es solamente lo que vamos a hacer de parte de la comisión, incluyendo naturalmente nuestras 16 alcaldías, porque tenemos representatividad para hacer muestra, para hacer trabajo y análisis para cada una de las alcaldías de la Ciudad de México. Y bueno, lo haremos igual, de la manera más rápida que podamos, porque como les digo y reitero, esta información requiere de toma de decisiones y de acciones de manera inmediata. La que sigue. Espacios y contextos. Hubo un bloque de preguntas que tenían que ver con ver dónde estaban viviendo, qué estaban haciendo, cómo si los espacios y en qué contexto estaban viviendo las niñas y adolescentes la pandemia. Tanto a nivel nacional como en de la Ciudad de México, 7 de cada 10 dijeron que se sienten que los adultos que están con ellos, generalmente la mamá, el papá o la persona cuidadora, estaban con ellos el tiempo que necesitaban, y 7 de cada 10 también consideraron que podían hablar con ellos cuando lo necesitaban. Dato importantísimo, tanto a nivel de la Ciudad de México como a nivel nacional, estamos hablando de que 9 de cada 10 de los niños consultados dicen y refieren vivir con su mamá, 7 de cada 10 dicen y refieren vivir con su papá, y muy importante en un contexto como el mexicano, 4 de cada 10 viven con familia extensa, abuelos, tíos, 7 de cada 10 con hermanos. Estamos hablando de contextos familiares fuertes, sólidos, y que ahorita que sigamos avanzando reflejan y tienen un gran potencial en términos del sentido de protección y los propios resultados de la consulta. Casi 3/4 partes refiere que discuten poco en su casa, ¿no? En el caso, eso sucede en las 2 partes, en la nacional y en la ciudad. Simplemente en intensidades va cambiando. En la muestra nacional, 40% dice que casi nunca, y 34% dice que de vez en cuando lo hacen, discuten en su casa, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, si bien siguen siendo las 3/4 partes, el casi nunca baja al 34% y el de vez en cuando sube al 39%. ¿Qué quiere decir? Que siendo de todos modos muy sólido
¿no? En la Ciudad de México parece que discuten más en las familias que a nivel nacional. Sin embargo, es detalle a resaltar que lo que está pasando, y eso es parte de lo que vamos a ver ahorita en las conclusiones que refleja la consulta, es que estamos heredando la dinámica familiar que de hecho está, y que por lo menos hasta la fecha, la consulta no nos da ningún elemento para pensar que hay un incremento en la violencia familiar hacia niñas, niños y adolescentes ahorita. En ese retrato, el retrato al 15 de junio de este año no nos da evidencias más que quizá lo que está pasando es que se perpetúa las dinámicas. Tenemos un país, y hay que reconocerlo, donde se educa y se disciplina con violencia en la mayoría de las familias de nuestro país. Eso sigue, hay un proceso quizá de normalización de ese tipo de dinámicas, pero la consulta en las preguntas que tienen que ver con esto y en las preguntas abiertas que son fundamentales, naturalmente hay unos reflejos de violencia, pero no reflejan para nosotros poder afirmar que hoy tenemos un incremento de la violencia familiar, por lo menos referida desde los niños, las niñas y los adolescentes. 56% cuenta con teléfono celular propio y 70% usa computadora, eso es a nivel nacional. Esto baja a nivel de la Ciudad de México al 53% y 72% en cada caso. Importante detalle, por ejemplo, que seguramente nos comentará algo por ahí Marta y habrá tiempo para hacer los análisis también, diferente a lo que estaban a los niños españoles, cuyo porcentaje de tener una computadora llega al 95%, o sea, más de 20 puntos porcentuales por encima de lo que tienen en México. Y ojo que la pregunta es si hay una computadora disponible en su casa, no que si la tienen ellos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un reto que también tiene que ver con los retos de estrategias de distanciamiento y de las lógicas de cómo acercarnos a niñas, niños y adolescentes, sobre todo pensando que esta encuesta fue una encuesta que se hizo a través de medios y que de entrada tiene una acotación y deja fuera no nada más a los que dicen aquí que tienen o no tienen, sino a otros muchos millones de niños mexicanos que no tuvieron y no tienen acceso a estas dinámicas. Sin embargo, pues la lógica exactamente del propio planeamiento de aislamiento social no permite hacer por ahorita ningún tipo de consulta diferente, tomando esas acotaciones. La que sigue. ¿Qué significa el encierro? Esta es una de las preguntas abiertas. Generalmente estaba catalogada que lo hicieran con una palabra, muchos lo hicieron con una palabra, y otros la trabajaron. Nosotros hicimos un procedimiento con un programa que nos permitió ver frecuencias, y a partir de ver frecuencias y ver y analizar respuestas, las que se pudieron en este tiempo, estamos sacando un reporte a menos de un mes de que cerramos la consulta, ¿no? De empezar a ver retratos de por dónde nos estaban diciendo. Las frases, pues vamos ahorita a recorrer algunas, ahí se las dejo, son exactamente la narrativa y nos acercan mucho a lo que están viviendo niñas y niños. Entonces, esta es la imagen nacional. Como ven, aburrido y familia, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con aburrimiento, ahí anda por ahí igual en las líneas, son parte, más referida en términos de un retrato nacional. Sin embargo, la que sigue, déjenme compartirles dos que son de la Ciudad de México específicamente. La del lado izquierdo, que el aburrido está de este lado, es de niños de adolescentes de 12 a 14 años, y el del lado derecho es de adolescentes de 14 a 17 años. Como ustedes ven, si bien el aburrido y el aburrimiento siguen siendo y destacan como lo que más se mencionó y a lo que más hacen referencia, ¿no? Van cambiando dependiendo de la edad, el tipo el peso de otras cosas y cómo se van acercando a ellas. Y entonces, familia sigue siendo, ahí está más chiquita, pero si fuéramos al de 6 a 11, está más grande, ¿no? Cuando se refiere al encierro, ¿no? Y cuando nos vamos a los de 14 y 17,
el tiempo, la pérdida de tiempo, la pérdida de su vida está marcada ahí. Y ojo, del lado izquierdo, si ustedes ven ahí, empiezan a ver palabras como estrés y ansiedad. ¿Qué nos dice esto en dos cosas de línea de trabajo? Primero, que tenemos que hacer aproximaciones diferenciando la edad y que así como lo estamos haciendo para analizarlo, eso tienen que ser las políticas y las acciones públicas y de intervención que tenemos que hacer. Tienen que ser adecuado a la edad, no pueden ser universales. Tenemos que tener una visión que nos dé que una cosa tiende a la otra. Y lo otro, también muy importante, y esto tiene que ver con uno de los elementos fundamentales que tiene que ver el déficit y lo que tenemos que trabajar en salud mental, ¿no? Es cómo va siendo progresivo, ¿no? Y en adolescentes ya estamos hablando de procesos de estrés y procesos de ansiedad, no nada más del aburrimiento, no nada más de la preocupación. Y entonces nos da también elementos para pensar que lo que... pero que también tenemos que estar haciendo cuestiones preventivas en niños más pequeños, ¿no? Que no permitan que esto vaya escalando. La que sigue. ¿En qué me entretengo? Otra de las grandes preguntas y las líneas de exploración de la consulta. Diferencias entre lo nacional y la Ciudad de México. Mientras que a nivel nacional el 80% no ha salido de casa, en la Ciudad de México el 86% no ha salido de casa, ¿no? Y aquí, ojo, solamente el 2% en la Ciudad de México dice que han salido siempre ¿no? Y del resto marcan que alguna vez salieron, ¿no? Pero de todos modos esto nos da exactamente el desarrollo de la pandemia en el momento que se levantó la encuesta. ¿Qué quiere decir? Que en la Ciudad de México, donde estamos siendo aún el centro de la pandemia con 1/4 parte de los casos, ¿no? Hubo mayor impacto en las medidas de aislamiento que en el resto del país. Y aquí está, los niños lo marcan claramente. La otra parte donde son consistentes con variaciones tiene que ver lo que se dedica a las actividades escolares. Básicamente los niños y las niñas y los adolescentes en todo el país y en la ciudad están dedicando o dedicaron la mayor parte de su vida y de su día y de su encierro a las tareas de la escuela, ¿no? Y casi una tercera parte en ambos casos, con variaciones como las que ven ahí, nos está diciendo además que no conseguían acabarlas, que era tal la dimensión que no conseguían acabarlas. Dato interesante, 7 de cada 10, más o menos parejo tanto en la Ciudad de México como nacional, dedicaban la otra gran actividad, era tareas y tareas domésticas, quehaceres domésticos, apoyo en lo doméstico. Dato importante es que no hay variación significativa de género, eso está bien, ¿no? Pero pues nos habla de que entonces tenemos resolución de por qué tenemos los otros datos que preocupan. Solamente la mitad a nivel nacional y solamente 4 de cada 10 niños y niñas refieren estar haciendo deportes o algo que sea una activación física. Esto tiene que ver quizá con pendientes, pero también tiene que ver con que si están dedicados todo el tiempo a la escuela y luego estaban dedicados otra parte del tiempo a quehaceres, pues la verdad es que la parte de hobbies, la parte de recreativa, hasta la parte de descanso, creo yo, ¿no? Se ve afectada, ¿no? De todos modos, aquí es importantísimo verlo junto con otro elemento importante aquí que se los pusimos, que tiene que ver con el chateo con los amigos. Podría pensarse que chatean mucho, pues no. Solamente 3 de cada 10, tanto en la Ciudad de México como en nacional, están diciendo que están teniendo comunicación con los amigos. Hablamos de niños y niñas que no hablan por teléfono, que chatean. Y el nivel de chateo está muy bajo. Está muy bajo. Es el nivel de vínculo que ahorita tienen. Y la verdad es que tendríamos que estar viendo qué está pasando, porque si cruzamos eso con la disponibilidad de celular, esto tendría que ser mayor. Y no lo es.
Entonces ahí hay un problema y nos los está señalando la misma encuesta. La que sigue. ¿Qué es lo que les preocupa? Pues a 9 de cada 10, igual 85% si estamos hablando de la Ciudad de México, pues la mayor preocupación es que alguien de su familia se muera o se enferme de COVID-19. Esa es la central preocupación en general en el país y en la ciudad. Aunque cuando nos vamos a preocupaciones ya más reales en las preguntas abiertas, sí hay un peso mayor en la Ciudad de México que a nivel nacional. En estas preguntas cerradas, ahí no se ven diferencias. Cuando vamos al análisis de las preguntas abiertas, sí hay una mayor preocupación cuando analizamos qué les da tristeza, qué les da preocupación y hasta qué están anhelando, ¿no? Entonces ahí es importante esta parte. La otra es la parte de la incertidumbre. A nivel nacional, 8 de cada 10 dicen que les falta mucho para regresar a la escuela y 5 de cada 10 a nivel de la Ciudad de México dicen que les falta mucho para regresar a la escuela. Es decir, hay básicamente algo que se tiene que manejar, que es el manejo de la incertidumbre que cruza a todos los niños, niñas y adolescentes, tanto nacionales como de la ciudad, y que es importante de tomar en cuenta. Y elemento fundamental, preocupación por la pérdida del trabajo y adultos que les rodean, 7 de cada 10 a nivel nacional, pero en la Ciudad de México esto se incrementa a 8 de cada 10. Y si lo combinamos con las respuestas cualitativas, esto se incrementa mucho más. Hay una preocupación latente hoy por hoy de las niñas, los niños adolescentes en la Ciudad de México por la pérdida, en muchos de ellos hacen referencia actual y otros lo hacen con referencia a futuro, del trabajo de sus padres o de sus madres. La que sigue. Aquí algunos elementos, me voy a ir más rápido. Como cosas anteriores, por ejemplo, hay unas que a mí, en lo particular, me gustan mucho. Este niño de 9 años de la Ciudad de México es, cuando se le pregunta, la pregunta de qué le preocupa, no es, no tengo miedo, o sea, porque si tiene miedo no, pero me preocupa salir en 42 años. O sea, la que sigue, por favor. O la adolescente en esa misma atrás, no la regresa, que está hablando básicamente de que perdió todo. Está preocupada porque no va a regresar a la escuela, está preocupada porque no ha visto a su novio, está preocupada por el tiempo que perdió, así lo dice, y no va a poder recuperar. ¿Qué han sentido a nivel nacional? Básicamente estamos hablando de niños que se sienten bien, están bien o muy bien, de niños que también en las preguntas cerradas nos dicen que están felices, ¿no? En términos de las preguntas cerradas, la tristeza se ve muy baja, o sea, refieren que no son felices alrededor nada más de 2 cada 10, hay que cuidarlo, pero no es una vasta mayoría. Y esto tiene que ver con otro elemento que está y que surge del análisis de esta encuesta, que tiene que ver con el entorno familiar. Las niñas, los niños y los adolescentes de México y de la Ciudad de México se sienten bien y están contentos porque una de las sensaciones que mantiene es la sensación de protección y el tiempo pasado con su familia. Es decir, están valorando el tiempo con su familia, con su mamá, con su papá, la convivencia, refieren que les hagan de comer, que platiquen con ellos, que jueguen con ellos, que les cuenten chistes, etcétera, etcétera. Y creo que aquí hay un elemento importantísimo para seguir, como les decía yo, en la agenda de, básicamente, de poner en agenda conciliación de familia y trabajo, pero también para ver cómo fortalecemos lo que va a ser una pérdida. Porque cuando esto regrese y que ya empieza a regresar, pues esa situación va a desaparecer. Y entonces quizá en el encierro, en un encierro en ausencia, vaya a haber problemas que no estamos detectando en un encierro acompañado. La que sigue.
Como les decía, protegidos, eso forma parte de lo que ya les dije, y felices. 34 sentirse feliz todos los días y 37 bastante veces. Estamos hablando, como ya les había comentado, de 7 de cada 10 que están sintiéndose bien. La que sigue. Aquí tiene que ver con la pregunta de qué les causa alegría. Como ven, ese es el nacional, la familia y jugar. Son lo que más apunta. La que sigue. Si nos vamos a la tristeza, ¿qué les causa tristeza? Salir es la parte fundamental, el que no sale, es decir, no salir les causa tristeza, y no ver a amigos, no ver a familia, no ver es lo que les causa igual mayor tristeza, ¿no? Hay algunas cosas de referencia: no puedo ir a la escuela, pocas veces la parte de la escuela sale, pero sale igual, ¿no? O las cosas que tienen que ver con estar solo cuando mis familiares se van a trabajar, mujer, adolescente de 15 años de la ciudad, y toca lo que les comentaba anteriormente. Eso va a ser algo que una fotografía que tendremos que estar viendo a futuro. La que sigue. Lo que más añoro, básicamente, es los sueños, ¿no? Hay una pregunta cerrada con respecto a eso, que extrañan, ¿no? Ir a hacer actividades al aire libre, hacer ejercicio, ir al cine, el mundo de afuera, jugar con amigos, la escuela, básicamente variado en esas partes, ¿no? Aquí lo que destaca es el comportamiento hacia la calle, ¿no? Y entonces, por un lado, los adolescentes de 12 a 17 años, la calle no es un espacio que añoren. Estamos hablando de adolescentes que están haciendo mucho sus relaciones a través de internet, a través de las redes. Por lo tanto, la calle no la extrañan, ¿no? Mientras que para los niños de 6 a 11 sí es un elemento de añoranza. Aquí también habría que estar cruzando todo lo que tiene que ver con cómo hemos perdido el espacio público también, y la calle como un espacio público de relacional, ¿no? Y cómo en adolescentes cada vez además es un espacio de riesgo, y entonces están acotando las salidas, y por lo tanto pues la añoranza no se deja ver. La que sigue. Si pudiera pedir un deseo, ¿cuál sería? ¿No? Y pues aquí tenemos la nacional de todas las edades, que acabe coronavirus. Como verán, pues es lo que más se refleja en la que sigue. Pero aquí, si lo vemos por edad, y estos son de la Ciudad de México, el otro de la nacional, si se dan cuenta, cuando vemos a niños de 6 y 11 es acabe coronavirus, ¿no? Y cuando vemos a los adolescentes de 15 a 17 es acabe, pero para salir. Y aquí no está, pero la nube de los de 12 a 14 es acabe y ver, ¿no? Acá es salir y allá es ver, y aquí es y más chiquitos es básicamente el coronavirus, que tiene mucho que ver con el nivel de socialización. A los adolescentes es súper importante la parte de socialización con amigos. La que sigue. La que sigue. ¿No? Aquí algunos de los deseos, ¿no? Esta adolescente de 12 años de la Ciudad de México, que la cura del coronavirus fuera leche, puso una marca pero se la quitamos. Tener la otra causa, tener dinero para que todo lo necesario como deudas, etcétera, una tableta, y que mi amigo Christopher no me olvide, ¿no? Y así van los sueños combinados en esta parte. La que sigue. Aquí también hay unas que no están, y son varias adolescentes de la Ciudad de México que hablan de que quieren salir y que no haya feminicidios, ¿no? Se habla muchísimo en términos de los contextos. Por ejemplo, contexto de violencia comunitaria lo tenemos en respuestas de niños de Guanajuato y respuestas de niños de la Ciudad de México, ¿no? Y no en respuesta de los niños de los otros estados del país.
Rápidamente en la consulta de primera infancia hicimos un trabajo que tenía que ver con hacer categorías de análisis, afectividad, quiénes estaban presentes en los dibujos, cómo se están cuidando, dónde están y qué es lo que estaban haciendo y cruzándolos. Y como ven, lo que nos dicen los niños, sobre todo aquí, porque las interpretaciones se hicieron mucho con los niños a partir de los 3 años, ¿no? Es el bloque fuerte, más del 60% de los dibujos son de niños de 4 y 5 años de edad, eso es nuestro bloque fuerte de aquí. Nos están hablando de que están bien, acompañados, se dibujan a sí mismos bien, ¿no? Están puestos en su mejor momento. Los niños a primera infancia, su espacio es la casa, su espacio es su mamá, su espacio son quienes lo rodean y lo cuidan, y por lo tanto pues es el encierro, básicamente pues es su espacio ideal, ¿no? Y así lo reflejan, ¿no? Juegan más, se dibujan y lo hacen, y bueno, ahí está el informe para que consulten ustedes más la que sigue, porque ya me estoy colgando. Rápidamente, algunas conclusiones. Ahí está una frase de un niño de Guanajuato de 10 años que creo que habla de lo que le estaba diciendo hace rato sobre la violencia comunitaria. Basta de coronavirus, basta de violencia criminal, quiero un mundo que me dé tranquilidad. Niño de 10 años de Guanajuato. Para que veamos, y eso es un ejemplo de que los niños forman parte de esta sociedad y les impacta lo que pasa y tienen cosas que decir, y no es cierto que no sean inmunes al mundo adulto, al contrario, no hay cosa tal como más que la lógica adultocéntrica de pensar que hay un mundo separado. Hay maneras de acercarse, hay maneras de interpretarlo, hay maneras que tenemos que aprender a verlo, y discúlpeme, y ese es el mayor planteamiento de este tipo de consultas, no podemos generar acciones si no oímos a quienes les afecta. Y a quienes les afecta son estos niñas, estos niños y adolescentes. ¿Cuáles son? Salud mental, a rabiar. Tenemos un problema que está ahí, estamos cuidándolos en la salud en términos de la pandemia, pero por el otro lado estamos abriendo un frente que tiene que ver con el ámbito de salud y tiene que ver con la salud mental. Segundo, tenemos un problema en términos a la precariedad material, sobre todo el hambre y lo que son los desalojos en el caso de la Ciudad de México, mucho más acentuado. Los niños están refiriendo angustias y preocupaciones con relación a la falta de empleo, a la falta de, hay frases de quisiera, ¿cuál es tu sueño? Pues que mi mamá pueda comprar los dulces que ahorita no nos puede comprar, ¿no? Y, ojo, que no me saquen de la casa. Acordémonos, en esta ciudad, a diferencia de otros estados del país y otras entidades, se paga renta. Muchas personas pagan renta. Y esta crisis y lo que está pasando es que les está impidiendo pagar la renta. Y el miedo a que los saquen, naturalmente no dicen desalojo, ¿no? Es un miedo latente en ellos, pero además, desde nuestro punto de vista, no es irracional. Tiene un fundamento y hay que trabajar sobre acciones inmediatas alrededor de eso. La que sigue, por favor. En esta parte de salud mental importante, sobre todo en la Ciudad de México, se ve mucho en las preguntas abiertas, y es que la cantidad de casos y la cantidad de muertes sucedidas en la ciudad hace que mucha gente ya haya conocido de un caso, que tenga algún caso vinculado, y de eso no nada más los niños lo están sintiendo. Entonces las estrategias para pérdidas y duelo de alguna manera las tenemos que canalizar. Parte importante de aquí y en general de todas las propuestas es considerar el acceso que tienen a los aparatos, pero también el poco acceso, el poca vínculo que tienen con la televisión. Uno de los datos importantes, por ejemplo, de los dibujos, es que solamente en una minoría que se cuenta en menos de 10, hay dibujos con televisiones. Es decir, la televisión ya no es un medio de que los niños incorporen como algo cercano. Entonces tenemos que buscar otras cosas también para ver cómo nos acercamos, ¿no?
Otra parte de salud mental importante, antes de pasar a lo demás, es en la Ciudad de México, y eso es que hay que considerarlo muchísimo, es la reiterada referencia a las mascotas como fuente de protección y fuente de control y de afecto. Es importantísimo en la Ciudad de México que parte de lo que estemos planeando tenga que ver con este vínculo que están refiriendo alrededor de las mascotas, ¿no? Y alrededor de los gatitos, los perritos y quienes están con ellos, ¿no? Parte de las clases en línea pues tienen que ver con el acceso, lo que ellos mismos dicen, y otra parte fundamental que no les comenté aquí pero que sí sale en el estudio, tiene que ver con que sí hubo una ruptura en el vínculo docente-alumno en este periodo, ¿no? Hay muy pocas referencias a los maestros y maestras, hay que trabajar sobre eso porque básicamente estamos apostando sobre una relación fundamental, no nada más para el aprendizaje, sino sobre todo también para la socialización y además unos aliados en cualquier estrategia que queramos de lo demás, ¿no? Y finalmente, niños y niñas y adolescentes manifiestan disfrutar, como les decía, en familia como una situación extraordinaria, ¿no? Básicamente el que estén ahí, protección, fuente de felicidad, y creo que eso nos abre también una tarea fundamental en relación a esto. Y creo que con esto termino. Sí, ¿verdad? Sí, ok, pues hasta ahí la dejo. Muchísimas gracias.